Antes de compartir algunas palabras, le quiero comentar algo. Eso siempre me hace acordar a mi papá que decía, antes de empezar a hablar le quiero decir unas palabras. Déjeme acomodar la cabeza un poquito. Porque cuando las cosas se reciben en el momento, durante la administración, entonces a veces tengo que poner las piezas en su lugar otra vez porque se tienen que reordenar. Cada reunión, cuando empiezo en cada reunión, hago referencia a la situación del país y usando eso como una advertencia para no ser engañados, para no ser distraídos. Hay un plan espiritual para poner distracción en la iglesia. Y se utilizan muchísimas cosas, distintas cosas. Bueno, en este tiempo lo que se está utilizando es precisamente la situación social, la situación económica, tal vez el conflicto político, que todavía no pasa nada, todavía me refiero a esta fecha, espere unos meses. A partir de enero van a empezar otra vez las peleas y todo eso de los señores políticos, con fundamento o no, con razón o no, en definitiva eso es secundario, porque yo sí creo lo que le digo siempre, que nosotros no dependemos de un gobierno, aunque nos sujetamos y obedecemos, sino que dependemos del Señor. Yo sí creo que debajo de aquel que nosotros nos ponemos, ese es el que prospera o el que determina nuestros caminos. Entonces, si usted pone toda su confianza en un gobierno o en un plan económico o en un político X o quien fuera, entonces solamente va a depender de lo que esa persona determine. Pero si usted, como hijo de Dios, ¿y por qué le tengo que hablar del hijo de Dios? Entonces, pues me quedo así. Como hijo de Dios, si usted como hijo de Dios actúa como hijo de Dios y pone las cosas en el lugar que tienen que ser, poniendo a Dios por sobre todas las cosas, Dios es sobre todo, creo en su palabra, nunca fallará, lo que Él dijo Él hará, poniéndolo a Dios sobre todo, entonces usted no va a estar preocupado por las situaciones que pasan. Lo que pasa con eso es que las situaciones que pasan todos los días. Permanentemente usted ve el conflicto, o le llega el problema, o se entera una mala noticia, o tiene un problema personal. Eso es lo cotidiano, es el día a día. Entonces, fíjese cómo funciona el plan. El plan espiritual demoníaco, con el lugar que le quiera dar o no. Hay problemas sociales, hay problemas económicos, hay problemas a nivel material en nuestra sociedad. El enemigo toma eso y eso lo envía como dardo sobre nuestra mente. Recuerde esto que muchas veces decimos, todo proviene de un pensamiento. Todo proviene de un pensamiento. Sus pensamientos determinan sus acciones determinan su futuro. Su pensamiento incluso llega a determinar quién es o cómo actúa. Todo depende de cómo usted piense. Entonces el enemigo envía dardos de fuego a nuestra mente, se mezclan con nuestros pensamientos, usted cree que las cosas que recibe son sus pensamientos propios, o peor todavía, cree que son sus análisis, su razonamiento, su decisión inteligente porque pensó. Entonces todo eso lo deja en el plano humano, mientras el enemigo sigue enviando dardos de fuego, cotidianamente, todos los días. Tras eso, y esto es puntualmente lo que recibí hoy, en un momento en la administración, tras eso, pone vendas en nuestros ojos y pone unos tapones en nuestros oídos, para que las vendas, como dice la Biblia, para que no le resplandezca la gloria de Cristo, y los tapones para que no escuche lo que Dios tiene que decir. O sea, imagínese que el diablo le pone un casco. Le metió un casco así, entonces usted no ve y no escucha. Solamente ve y escucha lo que los dardos de fuego vienen a su mente. Eso pone confusión.
¿Dónde se ve esta confusión? En que, por ejemplo, yo ahora estoy hablando lento, cosa no habitual en mí, porque si no se va a distraer. Y si yo me pongo a hablar al ritmo normal, no va a entender ni siquiera lo que le estoy diciendo. Esa es una confusión espiritual. Usted, como tiene los oídos tapados, metido dentro de ese casco, todo lo que escucha es un ruido, como si fueran palabras sueltas, todas palabras sueltas así, y no las llega a poder unir unas con otras. Eso es un plan espiritual para generar distracción y para sacarnos del foco del propósito de Dios. Como le contaba con Nehemías, que hoy voy a leer un versículo de Nehemías otra vez, un versículo que tomé para estos días, que es el 6:11, un hombre como yo. Pero como le contaba con Nehemías las últimas semanas, que hasta 5 veces el enemigo vino contra él y de distintas maneras, buscando a ver por dónde le podía entrar. Buscando por qué lado podía llegar a atraparlo, a engañarlo, a envolverlo, para hacer lo que el enemigo quería hacer con él. Con Nehemías no pudo. Bueno, con nosotros, busca, lo dice bien claro la Biblia, lo dice el apóstol Pedro, que el diablo anda, ¿conoce el versículo? A ver si le salta al evangélico, a ver. ¿Conoce el versículo? El diablo anda como... ¡Ay, muy bien! León rugiente. ¿Qué anda haciendo el león rugiente? Buscando a quién. Muy bien. ¿Cómo saben los nenes de la escuelita? Así anda, rondando, buscando donde hay una grieta. Si usted supiera la cantidad de versículos que vienen a mi cabeza mientras voy hablando, anda rondando o rodeando, buscando una grieta. Digo eso porque la Biblia lo dice en el libro de Proverbios, que donde encuentra una grieta ahí se cola la serpiente. Y el problema con nosotros es que encuentra las grietas. ¿Por qué encuentra las grietas? Les vuelvo a poner en situación. Problemas cotidianos, situaciones de todos los días, conflictos que vamos pasando todos los días una novedad o un problema nuevo, cada día un conflicto nuevo o una noticia o lo que sea, todos los días, cotidiano, todos los días. Y ahora yo pregunto, y por favor no me conteste, porque eso es otra parte del mismo plan de distracción del enemigo. Usted, todos los días, ¿se prepara para esos ataques? Ese es el conflicto al cual nos está llevando. Ese es el conflicto o la manera en que va a obrar y que está obrando en este tiempo. Capaz que entre unas semanas es otra cosa. Bueno, en este tiempo, usted todos los días se prepara para no ser engañado. ¿O recibe algo hoy, estando postrado a los pies del Señor, muy fuerte un momento de esa administración? Entonces se va a su casa y espera hasta el sábado para que otra vez Dios lo toque. Entonces, como no le estamos dando el lugar, esto no va de reto, no es un reto. Le estoy transmitiendo en algunas palabras las cosas que el Señor puso en mi corazón como advertencia de la situación que estamos viviendo, no es de reto. Como no le damos lugar, como estamos muy ocupados, tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchos problemas, hay muchos conflictos, hay muchos horarios por cumplir, hay muchas responsabilidades que atender. Entonces, chao con la Biblia, chao con la búsqueda del Señor. Y esto no es, le repito, para volver a decir un tiempo, tenga intimidad con Dios y llevarlo al plano espiritual. No, sino lo estoy llevando al plano súper material. La falta de eso es lo que está permitiendo que usted sea confundido en este tiempo. La falta de eso es lo que nuevamente, qué curioso que siempre llego al mismo punto, nuevamente como el enemigo nos saca no solamente del foco, sino que nos saca del propósito. Entender para qué estamos, entender quién somos. El entender quién soy me da identidad.
El entender quién soy me da identidad. Cuando entiendo quién soy, eso me da seguridad. Cuando yo tengo identidad y seguridad, entonces las situaciones, las circunstancias alrededor no me mueven del propósito en el cual yo estoy o de la dirección que tomé. Cuando yo sé hacia dónde voy y sé por qué voy hacia dónde voy, aunque venga quien venga, no me distrae. Mi mamá me decía que cuando pasaba una mosca yo me quedaba mirando la mosca. Y que le decía, nunca supe si es verdad o no. Y nunca le pregunté. Que con tal de no tomar la leche me decía, yo le decía, mamá, la mosca me mira. Las cosas me vengo a acordar ahora. Pero cuando usted sabe hacia dónde va, aunque la mosca lo mire, usted sigue caminando. Pregunto otra vez y no me responde otra vez. ¿Qué hace usted cuando la mosca lo mira? Se pone a mirar a la mosca. Uy, mira cuántos ojitos que tiene, dice. Distracción del enemigo para desviarnos, sacarnos del propósito, del foco y del plan que Dios tiene con nosotros. Distracción para que a lo largo de la semana usted no haga guerra espiritual por su vida, por su casa y por su familia. Distracción para poder encontrar y ganar terreno en nosotros y hágalo con usted lo que Él quiere. Tenemos que revertir eso. Pero cuando yo sé quién soy, eso me da identidad y eso me da seguridad para permanecer y para mantenerme. Fíjese la letra de la canción con la cual el Señor estuvo ministrando. Y aquí, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué más? Está hablando de una determinación y una posición. ¿Sí o no? Mira, hasta la canción le predica. Está hablando de determinación y habla de posición. Aquí, se alargó más fuerte, aquí permaneceré. Seguridad, determinación, posición en este lugar. Pero cuando usted va a la presencia de Dios y tal vez quiere decir, aquí permaneceré, entonces se acuerda que viene la boleta del gas. Y echa tu oración. Y se pone a leer la Biblia y cuando empezó con el primer versículo se acuerda que vence la boleta a la luz. La saca otra vez. Por todos los caminos el enemigo busca distraernos. Usted necesita tener identidad. Recuerdo hace muchos años, muchas veces conté esto. Yo sé que aburro con la cosa que repito, pero el micrófono lo tengo yo. Así que usted me escuche listo. ¿Qué le vamos a hacer? Que recién convertido alguien preguntó, ¿qué es lo que hizo Dios en tu vida? Y yo de metido, tomé esa palabra pasando por ahí, estaba caminando, era una pastora hablando con una hermana y yo pasé por al lado y escuché esa pregunta que le hizo la pastora a esta hermana, ¿qué es lo que hizo Dios en tu vida? Y yo tenía meses, 1 o 2 meses nada más de creyente y me volví y le dije, Dios me dio identidad. Cuando usted tiene identidad, usted tiene seguridad. No quiero decir que después, a partir de ese momento, nunca tuve conflicto. Al contrario, tuve cientos de conflictos. Por no decir miles, para no exagerar por las dudas, pero infinidad de conflictos. Pero ¿sabe dónde se resolvieron todos esos conflictos? Y allá está pensando, en la presencia de Dios. No, en oración, no, tampoco. ¿Sabe dónde se resolvieron todos esos conflictos? Volviendo al mismo punto. Dios me dio identidad. Porque me hacía saber o me hacía recordar quién soy. ¿Quién soy y para qué estoy? Cuando una persona no tiene identidad, se convierte en un flan, es una cosa, no tiene dirección, no tiene destino. Por eso dije que le iba a leer Nehemías 6:11, que dice sencillamente, en la mitad del versículo, ¿un hombre como yo va a oír? Un hombre como yo. Nehemías sabía quién era. Él tenía bien en claro quién era. Por eso resistió y tuvo ataques, y tuvo mentiras, y tuvo oposición, y tuvo acusación. Y una se la pusieron bien fea.
Porque le vinieron a decir, te vamos a acusar delante del rey que quieres hacer un golpe de Estado y que te querés quedar con todo. O sea, la cosa se ponía brava. Y él resistió, permaneció. Lo más importante en el camino hacia su propósito en Dios, en el trabajo hacia su propósito en Dios, es que usted sepa quién es. Mire, cuando uno no sabe quién es, cuando un hombre no sabe quién es, empieza a buscar en cualquier lado lo que le dé afirmación y lo que le dé reconocimiento. Cuando un hombre sabe quién es, se para firme en el propósito para el cual Dios lo creó y empieza a brindar a su alrededor contención, seguridad y protección. Cuando el hombre no sabe quién es, se pasa el día jugando a la Play. Cuando una mujer sabe quién es, se coloca en el lugar que tiene que estar, se para en su lugar que sabe cuál es, un lugar que, si yo digo que a un hombre determinado no lo mueven, intente mover a una mujer determinada. ¿Hola? Si un hombre determinado, un hombre que sabe quién es, se pone firme en donde está, intente sacar de su lugar a una mujer que sabe dónde está. Se pone en el lugar que tiene que estar y desde ese lugar espiritual que tiene que estar, cumple el rol que Dios le dio de ayuda idónea para lograr el propósito que Dios tiene con la humanidad, no con el hombre, con la humanidad. Cuando una mujer no sabe quién es, busca por dónde y en qué manera puede sentirse plena. Hacia adentro se convierte en la mosca, justamente, que molesta. Y hacia afuera es una mariposa que revolotea, buscando lo que le haga sentir plena. Pero una mujer que sabe quién es, cumple su rol y edifica, como dice, lo más lindo que yo le estoy diciendo, todo texto bíblico, muy a mi manera, ¿no? A mi versión, pero le estoy diciendo versículos nada más, versículos. Pero la mujer que sabe quién es, edifica su casa. Es importante saber quién soy. Cuando su hijo no sabe quién es, cuando su hijo no tiene identidad, tal vez porque vaya uno a saber, por los conflictos con los que fue formado, por los problemas de la casa, porque hoy en esta época, yo me acuerdo, y no es un buen ejemplo, pero yo me acuerdo de situaciones en mi familia, tal vez incluso de situaciones de mis abuelos, donde ellos llegaron a estar años de su vida peleados. Era otra época, no es agradable. Pero al punto al que lo voy a llevar lo va a entender. Años de su vida peleados, pero peleados yo no sé cómo se puede convivir sin hablarse. Años sin hablarse, conviviendo. En la misma casa, tenés que estar. Pero nunca hicieron hacia afuera, nunca hicieron un acto de división, de ruptura, de separación, por un solo punto en común. Decía, por las hijas. Por mi madre y por mi tía. Por las hijas. Entonces tal vez se llegaron a odiar, estoy exagerando, o no sé, tal vez se llegaron a odiar, pero había algo que era su propósito, la formación de sus hijas. Hoy es al revés. Hoy las parejas lo primero que piensan no es en sus hijos. ¿En qué piensa primero? Ay, yo tengo derecho a ser feliz. ¿Y tu hijo qué, no? Manga de zaparrastroso. Yo tengo derecho a poder realizarme. No sabe quién es. No tiene propósito. Busca ser plena. Sale hacia afuera. Cuando su hijo no sabe quién es por esas distintas razones o problemas que se formaron, entonces fue criado en medio así, a la que te criaste o a la marchanta. Cuando su hijo no sabe quién es, entonces se desvía hacia las adicciones, o, no sé qué será preferible, si será preferible la droga, o cae en brazos de la primera que quiere aprovecharse de él. Porque hasta eso cambió en esta época. Cuando su hija no sabe quién es, por los mismos conflictos, como fue criada, como fue formada, cuando su hija no sabe quién es,
corre a los brazos del primer energúmeno que le dice un par de palabritas dulces. O del primer vivillo que sencillamente sabe cómo darle ese abrazo que la haga sentir segura. Pero cuando su hija sabe quién es, no la mueve de ese lugar que le digo, y cuando su hijo sabe quién es parte de la casa edificando la familia. Lo más importante para cumplir la voluntad de Dios es que usted tenga identidad, que sepa quién es. Jesús sabía quién era. Jesús en un momento había cumplido 13 años. La familia junto a él, sus padres terrenales junto a él, descendieron a Jerusalén para hacer para llevarlo al templo y hacer la ceremonia de los judíos del Bar Mitzvah, cuando se presenta a los 13 años y se convierte en hombre, en la edad de la adultez del varón judío. Pasa a ser un hombre adulto a los 13 años. A los 13 años ya es un hombre adulto, un varón adulto. Entonces van todos a la fiesta, pasan 3 días en la fiesta, y cuando se van de la fiesta volviendo a su tierra, de golpe empieza María. ¿Dónde está Jesús? Se me perdió Jesús, dice. Lucas capítulo 2. Se perdió Jesús. Rebeca, ¿lo viste al Jesús? No María. Raquel, ¿lo viste al Jesús? No María. ¿Qué otro nombre judío hay? Sara, ¿lo viste a Jesús? Ruth, ¿lo viste a Jesús? Entonces ya se habían ido casi y vuelven otra vez a Jerusalén a buscar a Jesús. Y lo encuentran de golpe adentro del templo hablando con los maestros de la ley. Y de golpe cuando María llega a él, cuando su madre llega a él, lo encuentra ahí hablando y le dice: pero Jesús, ¿cómo me haces esto? Veo que la madre siempre dice eso. ¿Cómo me haces esto? Y Jesús, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, mira el tipo. Hoy se te contestan, es un sopapo y directo, pero mira el tipo cómo la tenía clara. ¿Y por qué me buscaban? ¿Y quién dijo que me tenían que buscar? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús sabía quién era. Tenía un propósito determinado y tenía identidad. Usted tiene que saber quién es. Solamente para darle un broche a esto, porque el día sábado le di una lista de algunas cosas de las que sí soy. Solamente una cosita le digo, solamente una cosita. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1.12 dice que aquellos que lo recibieron, a los que creyeron en el nombre de Jesús, Dios les dio, mire lo que dice, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted cuando llega a Jesucristo tiene una oportunidad y una decisión. Usted puede decidir, cuando llega a Jesucristo, usted puede decidir seguir viviendo su vida a su manera o convertirse en hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tiene ventajas. Ser hijo tiene garantías. Ser hijo le da ventajas. Una sola cosita entre muchas que podría decirle. Lucas capítulo 15, verso 10, 11. A ver Iván, ¿cómo estamos? A ver. No. Seguí, viene por ahí la cosa. El 12 creo que es. Ahí, mira vos. Bien, anduve cerca. Lucas 15, 12. Bueno, el versículo anterior, el versículo 11 decía, un padre tenía 2 hijos. Y el menor le dijo a su padre, y acá estamos, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le repartió los bienes. Ser hijo te da derecho a tener herencia. El hijo recibe herencia. Cuando usted es hijo, recibe herencia.
Cuando usted es hijo, funciona según el linaje de su padre. Cuando usted es hijo, adquiere el nombre de la familia de su padre. Cuando usted es hijo, adquiere toda la herencia y todo el destino de lo que es su padre. Pero el ser hijo de Dios es una decisión que usted tiene que tomar. Hay otras cosas en este capítulo que podría decirle. Se las menciono sin ir a buscarlas. El hijo recibe herencia, el hijo recibe misericordia. Porque cuando volvió, después se gastó todas las cosas, cuando volvió a su casa, su padre lo estaba esperando, lo vio llegar, fue corriendo hacia él, lo abrazó, lo besó. El hijo le dice, Padre, este versículo de haber predicado 1.000.000 de veces. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese debe ser por el 20, ¿no, Iván? ¿Sí? Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre, sin hacerle caso a lo que le dijo, lo abrazó, lo besó, llamó a sus sirvientes y le dijo, pónganle ropa nueva, que tiene olor a chancho. Tenía olor a chancho, en serio. El hijo recibe misericordia. Y una vez que lo abraza y que lo besa, le dice el hijo, le dice al padre, haceme como uno de tus jornaleros, haceme lugar en el establo para yo trabajar con los que están con vos, por lo menos así tengo casa y comida. Y ahí el padre llama que lo vistan, que le ponga calzado en sus pies, anillo en sus manos, vestido nuevo, y lo lleva a su casa a festejar. El hijo recibe provisión. El hijo tiene oportunidad de un pacto nuevo. El hijo siempre encuentra algo nuevo, algo más, aunque hubiera perdido todo. El hijo siempre consigue misericordia y provisión. Porque todos los bienes ya le habían sido entregados a él y a su hermano. Los que quedaban en la casa de quién era, del padre, no eran ni de él ni del hermano. El padre repartió sus bienes. Y este se gastó todo y cuando volvió, el padre le hizo fiesta, le dio casa, le dio ropa. ¿De quién era? ¿Del pibe o del padre? Uno siempre ahí. Es automático la cosa. Todo el tiempo. ¿Tendrás? ¿Podrás? ¿Tenés? Yo ya probé con eso de, cuando te dicen, ¿tenés? Digo, sí tengo, pero es mío. Ya probé, pero no funciona. No funciona. Digo, capaz que por ese lado no funciona. Ser hijo le da una garantía. Ser hijo lo posiciona delante de los demás con autoridad, porque los siervos fueron corriendo, lo vistieron a él. Los siervos que estaban mejor que él, que estaban mejor comidos que él, que estaban mejor vestidos que él, lo atendieron como rey y lo llevaron a su casa. Ser hijo de potencia delante de los demás, cumplimiento de lo que Dios quiere con nosotros. Y fíjese qué cosa loca con la historia de este hombre. ¿Por qué a él se le arruinó su plan? ¿Por qué fue como hacen esos... a veces pueblerinos o que tienen una visión de grandeza y de golpe dice, esto no es para mí, andar entre el barro no es para mí, criar ovejas no es para mí, yo estoy para algo mejor que para esto. Esas cosas que a veces se ven en las películas, ¿no? Entonces se fue del campo de la hacienda a la gran ciudad, donde se patinó todo. Y bueno, como dije antes, ¿no? Como no sabía quién era, se gastó todo en prostitutas. Cae en las manos de cualquiera astuta, sinvergüenza, que quiera aprovecharse de su vida. Le puedo resumir la historia del hijo pródigo, que no tiene nombre. Yo una vez le puse nombre, le iba a llamar Bernabé, porque me daba lástima y no tenía nombre. Pero cosa mía es. Le puedo resumir la historia del hijo pródigo en esto. Perdió su propósito y fracasó porque no tenía propósito. Y fracasó porque fue a actuar según su propia voluntad y no la voluntad del Padre. El propósito que tenía el Padre para su vida es que él fuera heredero y dirija la estancia con su hermano. Pero él decidió irse de juerga y gastarse la plata. Por eso le fue mal en su vida. Pero cuando volvió al seno del Padre, cuando volvió, parece la canción, a los pies pidiendo perdón, cuando volvió a él, restableció su propósito. Y cuando restableció su propósito, herencia, misericordia y provisión. Usted tiene que decidir ser hijo. ¿Y cómo lo hago? Le termino y ya. No me mire mal, no me rete. ¿Cómo hago para decidir ser hijo? Le voy a dar una sola de las maneras. Efesios capítulo 1, versículo
Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado, ¿qué cosa? En amor nos predestinó para que nosotros seamos adoptados. Después dice, recuerde que se lo dije hace una semana, segunda de Pedro 1:4, no lo pongas. Dice que no solamente adoptados, sino que compartimos la naturaleza divina. O sea, somos parte de la misma esencia, de la misma genética de Dios. Nos hace uno con Él, no solamente adoptados. Pero siguiendo acá, fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, a través de Jesucristo, porque Dios se le dio la gana, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, según la cual, o por la cual, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted se hace hijo cuando encamina su vida en el propósito de que Dios sea glorificado. Usted se hace hijo cuando se determina a darle gloria a Dios con su vida. Pero ¿cómo, pastor? ¿No es que cuando yo recibo a Cristo soy hijo de Dios? No. Pensar que una vez dije, nunca voy a decir esto del púlpito. Esto es para clase de teología solamente. Y hoy me salió. Se me escapó. Entonces, cuando recibo a Cristo soy hijo de Dios? No. Porque le vuelvo a leer para que no se asusten y le agarren ni siquiera ¡ah! Juan 1:12, terminamos ahí. A los que lo recibieron, a los que crecieron en su nombre, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Le dio la autoridad de que usted se haga hijo de Dios. Le dio la capacidad de decidir ser hijo. Le dio la decisión. Se lo voy a decir más teológicamente. Le devolvió el libre albedrío que tenía el hombre antes de la caída y que fue arrebatado por el engaño de Satanás y el cual hoy dice que nos permite acercarnos o no a Dios. Le devolvió al hombre el libre albedrío de decidir, ¿querés ser hijo o no querés ser hijo de Dios? Ya no es decisión de Dios, es decisión nuestra. Para glorificarlo a Él y ser bendecidos por Él. Póngase de pie, por favor.